Y como les decía, ahora nos vamos a ir a tratar este tema, netamente político, por supuesto. El lunes, como todos sabemos, es 17 de octubre, un día histórico en la vida política, en la vida en general de nuestro país, porque aquel 17 de octubre de 1945, el entonces coronel Juan Domingo Perón había sido detenido por las internas palaciegas, como se dice, ¿no? Y Perón venía cumpliendo una tarea importante, reivindicando fundamentalmente a los sectores del trabajo. Y lo cierto es que despertó los celos, la situación dentro del gobierno, como ocurre siempre, y entonces no tuvieron mejor idea que detenerlo. A partir de ahí, ese día es un día histórico y que es un ejemplo en el mundo. Los propios trabajadores, sin necesidad de que nadie los vaya, los busque en un auto, en un remis, los obreros abandonaron las fábricas, todo lo que era el cordón industrial, y marcharon como pudieron, la mayoría caminando, a Plaza de Mayo, a exigir la libertad del general Perón. Todo ese acontecimiento, la marcha, el camino que hicieron hasta llegar a la plaza, cuando llegaron a la plaza, aquella foto histórica donde aparecen los obreros, refrescándose los pies en esa fuente luego de haber caminado por mucho tiempo, que es una foto icónica, ¿no? Es un ícono de lo que fue el 17 de octubre. Bueno, allí fue el origen, la génesis, el nacimiento de lo que hoy conocemos como el peronismo. Esa lealtad absolutamente manifiesta que tuvo el pueblo trabajador para con quien consideraban era el que se ocupaba de sus reivindicaciones en un contexto de mucha orfandad después de lo que fue los primeros beneficios obreros de la mano del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Por ahí algunos se olvidan de la historia. Lo de Perón fue importante, muy importante, pero previamente a eso el gobierno de Hipólito Yrigoyen hizo mucho, también en favor de los trabajadores, en un contexto histórico distinto. Pero aquel 17 de octubre del 45 quedó marcado a fuego. Finalmente la marcha, la movilización, logró su objetivo, no le quedaba más a quienes lo habían metido preso a Perón, lo tuvieron que sacar, y allí Perón apareció, porque decían no, ya lo liberaron, y la gente decía no, lo queremos ver, y estaban todos en la Plaza de Mayo, locos de la vida, entonces dijeron no, lo queremos ver, pum, lo han tenido que sacar al balcón, y eso fue la primera vez que Perón aparece en el balcón, y bueno, y se produce el encuentro histórico, ¿no?, de Perón con el pueblo trabajador. Y ahí nace lo que conocemos hasta el día de hoy como el Día de la Lealtad. Eso es la historia. Ahora, a lo largo desde el 45 para acá, muy particularmente cuando muere Perón, a partir de ahí se producen, un montón de situaciones. Apareció lo que en algún momento alguien quiso llevar adelante cuando Perón estaba exiliado, primero cuando Perón estaba exiliado, que era el Lobo Bandor. El Lobo Bandor planteaba una cosa muy loca, si se quiere, ¿no? Un peronismo sin Perón. Decía, hagamos peronismo sin Perón. El Lobo Bandor era un personaje increíble.
Bueno, y a partir después de la muerte del general, bueno, ya el Perón, cada dirigente del peronismo interpretó según su propia conveniencia, este es un análisis personal, su propia conveniencia, los dichos y las célebres frases de Perón, las 20 verdades, y toda esa enorme cantidad de discursos del general, y cada uno de los dirigentes, con el paso del tiempo, lo fue ayornando, lo fue no modificando, pero sí acomodando a su conveniencia. De alguna manera, perdón, dándole sustento, aquello muy conocido, célebre, fantástico, que es cuando cuando algunos periodistas lo entrevistan a Perón y le dicen cómo era la conformación política de la Argentina. Entonces Perón le dice, bueno, hay un tercio que es liberal, el otro tercio es comunista, el otro tercio es conservador. La cuestión es que da a entender como que la sociedad estaba fragmentada en 3 espacios y Perón, claro, uno era conservador, el otro era de izquierda, el otro era no sé qué, y entonces un periodista le dice, general, pero ¿y el peronismo? Y el viejo, con toda esa maestría que tenía porque era un maestro, le dice, no, todos somos peronistas, dándole a entender que los que estaban en la izquierda, los que estaban en la derecha, los que estaban en el medio, todos eran peronistas. Esa es la frase más contundente de lo que era la mirada y la construcción política que tenía Perón, donde en su movimiento, y por eso es que muchos de los teóricos del peronismo, de los estudiosos del peronismo, así lo hacen saber, y dicen por qué el peronismo es un movimiento y no un partido. Por ahí, cuando en algún momento alguien dice, bueno, porque este es el partido peronista, inmediatamente si hay un peronista estudioso, histórico, lo va a corregir. Lo primero que lo va a decir, no, para. A mí me pasó, en mis comienzos del periodismo político, allá lejos y hace tiempo, alguna vez hablé del partido peronista. Me dijeron, nosotros no somos un partido, somos un movimiento. Porque el movimiento es estar en permanente cambio. Un partido es una cosa estática, quieta, y me explicaba y me decía, no, nosotros somos un movimiento. ¿Por qué? Porque nos vamos ayornando, acomodando los tiempos, vamos interpretando esto, interpretando aquello. Bueno, las cosas que se dicen para tratar de justificar un montón de cosas. Lo cierto es que quedó para la historia el 17 de octubre como el Día de la Lealtad, pero como yo decía al comienzo del programa, el peronismo, y este es un dato de la realidad, no es para que se enoje nadie, ni mucho menos, pero si uno analiza históricamente, y más fueron las deslealtades que las lealtades. Porque permanentemente, como en otros partidos políticos también, por supuesto, no vamos a decir que eso pasa solo en el peronismo, pasa en la política en general, son más las traiciones, ¿no es cierto?, que las lealtades. Y el peronismo siempre se fue acomodando según, por eso digo, ayornaban el discurso, lo acomodaban, porque esto dijo, porque como dijo el general, porque Perón dijo, porque el general dijo, porque esto y lo otro, y lo fueron acomodando a los cientos de discursos que hizo Perón, que todos son realmente espectaculares. Para escuchar uno ahí comprende la dimensión, más allá de que compartan o no políticamente con Juan Domingo Perón, pero uno lo que no puede dejar de reconocer es que se trataba de un verdadero talento de la política. Un conocedor profundo
del hombre, genéricamente hablando. Un hombre que conocía, Perón era el que conocía al hombre, a todos, al trabajador, pero también al empresario, pero también al otro, un conocedor del hombre en su esencia. Y de allí que bueno, que logró lo que logró de generar este movimiento que aún con Perón muerto hace muchos años, bueno, logra sobrevivir, y hoy, en este año 2022, ya estamos llegando al 23, el peronismo sigue ganando elecciones con la foto de Perón y con los dos deditos en B, con la B de la victoria. Y con la marcha que grabó Hugo del Carril. Con la marcha que grabó Hugo del Carril. Que es la que quedó para los tiempos, ¿no es cierto?, como el grito de guerra del peronismo. Es lo que le valió a Hugo del Carril persecución y todo. Pero ahí está reflejado en esa marcha, bueno, el sentir de todo lo que es el peronismo. Y el peronismo, como digo, hubo muchos saltimbanqui, buscapinas, aprovechadores, de todo, y que pusieron los deditos en B de la victoria y cantaron la marcha y chao. Y nombraron las 20 verdades, porque vos sabés que las 20 verdades, si vos le preguntás a muchos buscapinas y le decís, che hermano, ¿cómo es eso de las 20 verdades? Ah, sí, dice, porque es el libro de cabecera nuestro. Bueno, decime una y chao. El tipo quedó como Tarzán, a los gritos, porque no saben cuáles son las 20 verdades. Es más, tampoco saben las estrofas de la marcha, saben la primera y listo. Pero el peronismo así se fue ayornando, acomodando, según quién era el que mandaba o el que conducía el país. Cuando gana, para que no nos vamos tan lejos, cuando gana Carlos Menem la presidencia, cuando gana Alfonsín la presidencia, le gana a un peronismo con ítalo argentino Luder, le gana el radicalismo, pero Alfonsín precisamente, y a partir de ahí el peronismo, bueno, sufre una de la primera derrota electoral contundente, pierde la presidencia, y se empieza a dar dentro de lo que es el peronismo lo que se debe llamar la renovación peronista, donde el peronismo se da cuenta que había que dejar atrás a algunos dirigentes que realmente habían sido nefastos para el partido, como por ejemplo el histórico, el inolvidable, conmigo o sinmigo, Herminio Iglesias, que pronunció esa frase que quedará para todos los tiempos, conmigo o sinmigo, Herminio Iglesias, como uno, digamos, como una cara visible de ese peronismo. Después había otro, por ejemplo, que se dio Chacha Arazari, que todos eran unos capos, ¿no? Pero que ya la sociedad era como que la sociedad argentina y el propio peronismo dijo, no, ya está, terminemos con esto. Herminio Iglesias fue uno de los artífices de la derrota del peronismo. No es que el peronismo perdió por eso, pero también contribuyó mucho cuando en el acto de cierre de Luder, que es un cajón de muerto, representando la Unión Cívica Radical. Eso fue el acabose, fue el final, la gente lo votó masivamente a Alfonsín y el peronismo perdió. A partir de ahí, entonces, ¿qué dijo el peronismo? No, si nosotros seguimos con estos tipos estamos muertos, va a haber Alfonsín por 2000 años. Entonces arrancó lo que se llama la renovación peronista, que lo tuvo como uno de los principales referentes a Antonio Cafiero, al abuelo del actual canciller.
Antonio Cafiero, pero a otros referentes del peronismo, como por ejemplo José Manuel de la Sota, el gallego de la Sota, dirigente cordobés, Manzano, de un joven dirigente peronista de Mendoza, José Luis Manzano, bueno, y otros. En ese momento también era un gran referente del peronismo renovador, Carlos Grosso, que fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando el jefe de gobierno lo nombraba el presidente. Pero hubo así en distintos lugares del país. Acá en Salta el principal referente de lo que fue la renovación peronista fue Roberto Romero. Bueno, con ese peronismo renovado, el peronismo se lavó la cara, se sacó las viejas figuras, los momios de la política del peronismo, y avanzó con esta idea de la renovación y que realmente, bueno, le cambió la cara al peronismo. Y con esa renovación fueron a la elección interna para ver quién iba a ser el candidato presidencial que lo iba a suceder a Alfonsín. ¿Qué decían los dirigentes de la renovación peronista? Que por qué les iba bien. Porque decía, lo que nosotros hacemos es lo que hubiera hecho el general. Y la renovación peronista decía que ellos interpretaban cabalmente el pensamiento de Perón, que lo entendían a la maravilla y lo ponían en práctica. Bueno, fueron a la interna con Carlos Menem, que Carlos Menem a todo esto era el muy pintoresco gobernador de La Rioja, que en ese momento Charlie Menem andaba con unas patillas así como Facundo Quiroga, con el poncho envuelto y todo lo demás. Y entonces dijeron, nosotros le tenemos que ganar a este tipo, que es un caudillo, también representa el viejo peronismo, igual que Herminio Iglesias, todos esos tipos, nosotros le vamos a ganar. Y fueron a la elección, y para sorpresa de todo, ganó Menem. Increíble, pero ganó Menem. El sábado anterior a la elección interna, yo recuerdo que leía una columna de análisis de un diario porteño, bueno, y hablaba y decía que las ideas que decía Menem, porque Menem en ese momento lo que planteaba era revolución productiva y salariazo. Y yo decía en el análisis político que estaba muy bien lo que planteaba Menem, pero que no le iba a poder alcanzar, porque no había forma de detener la marcha de lo que era la renovación peronista con estas figuras, ¿no?, a nivel nacional. Sin embargo, oh sorpresa, el domingo al otro día gana Menem, y Menem es el candidato presidencial del peronismo. Se enfrenta con Angeló, que era el gobernador de Córdoba, para sucederlo a Alfonsín, y Menem con esa campaña sui generis muy particular, envuelto en el poncho y todo lo demás, bueno, gana la elección. Y cuando gana la elección, Menem, ¿qué hace? Revolución productiva, salariazo, no, liberalismo puro. Lo convoca como ministro de Economía a los que habían sido sus históricos enemigos, los históricos enemigos del peronismo, que era la figura emblemática, era el ingeniero Álvaro Alzogaray. Bueno, pero ahí yo lo justifico al turco. Quiere que le diga, yo lo justifico. Porque al lado del ingeniero Álvaro Alzogaray, ¿quién estaba? María Julia, su hija, la ingeniera. María Julia. Si usted alguna vez le vio las piernas a María Julia Alzogaray, dice, bueno, está justificado, ¿no? Que no se vayan enojaban, es decir, son machistas. No. Lo cierto es que Menem lo que hace es convocar a sus enemigos históricos, como Álvaro Alzogaray, con los liberales que se llamaban en ese momento, y le da una impronta liberal a su gobierno.
Y cuando desde el peronismo, desde la renovación peronista, le dijeron a Menem, che, pero vos qué hacés si estos son nuestros enemigos históricos, ¿sabe qué dijo Menem? Si Perón viviera haría lo que yo estoy haciendo. Si viviera Menem, Menem me aplaudiría. Perdón, Perón me aplaudiría. Menem decía, si viviera Perón, me aplaudiría. Entonces, los de la renovación peronista decían que ellos hacían lo que hubiera hecho Perón. Carlos Menem, en su alianza con Álvaro Alzogaray, con todos los liberales, decía que él hacía el peronismo que hubiera hecho Perón. Bueno, y después siguieron, ya nos venimos más acá en la historia. Cuando a Duhalde le toca asumir la transición luego del fracaso del gobierno de la Alianza, con las medidas de que el que depositó dólares se llevará dólares, el que lo saca de la convertibilidad al país, pero se mete en lo que es la famosa especificación asimétrica, que para la salida de la convertibilidad terminó perjudicando a quien, al ciudadano de a pie, y beneficiando a las grandes empresas. Y cuando le preguntaron a Duhalde, che, Cabezón, esto es peronismo, obvio, dijo el Cabezón Duhalde, si Perón viviera haría esto. Otra interpretación particular de Perón. Y después, en algún momento, ya más acá en el tiempo, a Néstor Kirchner le preguntan, y Néstor Kirchner dijo, no, sin lugar a dudas, yo estoy haciendo Perón, yo soy el nuevo Perón, dijo alguna vez Néstor Kirchner. Yo estoy interpretando las ideas de Perón, pero en este tiempo. Y llegó un momento en el que dijo, las ideas de Perón ya están viejas, yo voy a hacer voy a reescribir las ideas de Perón, las voy a traer a este tiempo, dijo Néstor Kirchner. Y de allí entonces convoca la transversabilidad, bueno, todas las cosas que hizo Néstor Kirchner. Y siguió Néstor Kirchner con eso. Y estaban los que estaban en la vereda del frente, que decían que lo que menos hacía era peronismo. Y después, bueno, y estamos hoy. Hoy, para Cristina Kirchner, que toda la vida los trata a los peronistas como si fueran unos zaparrastrosos, unos muertos, ahora como lo necesita los convoca. Y aparecen algunos cabeza de termo y dicen si la tocan a Cristina, lo tocan al peronismo. Anda. Y Cristina ahora es más peronista que Eva Perón. Y así el peronismo va. Tum, 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 tum. Y todos, como digo, ganan las elecciones con la estampita de Perón. La estampita de Perón, la marcha, y con las 20 verdades que nadie sabe. Así llegamos a este nuevo 17 de octubre. Lamentablemente habíamos acordado una entrevista con Dante Rosa, el histórico dirigente peronista, pero bueno, no sé por qué, pero como siempre, después cuando tienen que aparecer al aire no sale. Bueno, no sé qué le habrá pasado, debe haber tenido un ataque de caspa. Lo cierto es que no está. Pero no importa, queríamos hablar con él para que nos diga cuáles son los actos que se hacen desde la Comisión de Acción Política. Pero un querido amigo y colega, dirigente histórico del peronismo en Salta, que es Roberto Chuchuy, nos acerca la información y nos dice lo siguiente: los verdaderos, escuche esto, los verdaderos peronistas, los peronistas históricos, los peronistas de Perón, vamos a recordar la figura del general el 17 de octubre, el lunes, a las 12 del mediodía, en un acto, un pequeño acto, como me dijo él, porque ahí vamos ahí los verdaderos peronistas. El lunes 17 de octubre, al mediodía, ¿sabe dónde? En el bar Tribunales, en el mítico bar Tribunales, el bar de la política de Salta. El político que no pasó por allí no es político.
Para recibirse político tiene que ir ahí al mítico bar de mi amigo Charlie De Francesco, al mítico bar Ticuanal. Bueno, Roberto Chuchuy, el querido amigo y colega, dirigente histórico del peronismo, me dice: los verdaderos peronistas, los que somos los peronistas de Perón, lo vamos a homenajear al general y vamos a celebrar el 17 de octubre a horas 12, el día lunes, en el mítico bar Tribunales de Rivadavia y Mitre. Así que ahí está. Esta es la invitación que a través de nuestro, todos los dirigentes históricos del peronismo, con los amarillos, como se lo conoce en la historia interna del peronismo, lo van a recordar ahí a las 12 del mediodía en el bar Tribunal, en el mítico bar Tribunales del querido Charlie De Francesco, ahí en la calle Mitre y Rivadavia. Día de la Lealtad. ¿Será de la lealtad? Vaya uno a saber.